Hay romances que dependen de decir las palabras correctas. Seiren no, aquí basta con que llegue una persona distinta para que toda la historia cambie de rumbo. Mismo prota, mismo lugar y aún así nunca es la misma historia. ¿Por qué? Soichi Kamita está exactamente en esa etapa donde uno debería estar pensando en qué hacer con su vida. Todo el mundo pregunta qué vas a hacer después de graduarte y él apenas puede sobrevivir a los consejos de una amiga que parece haber aprendido cómo funciona la vida leyendo mangas de escarabajos y calamares. No es precisamente el tipo con el rumbo más claro, aunque siendo honestos tampoco hace falta, porque este prota casi nunca es el que mueve la historia. Y ahí está el truco de Seiren. No importa si aparece Hikari, si aparece Miyamae o si todo gira alrededor de Kyouko, siempre arrancamos exactamente desde el mismo lugar, mismo salón, solo cambia una persona, y con eso la historia completa toma otro rumbo. Es una idea bien sencilla, pero tiene algo muy divertido, porque las tres rutas hablan de enamorarse, y creo que muy pocas veces hemos visto un anime donde se cumplen las rutas de cada posible waifu. Hay otro anime el cual probablemente conoces, pero ese según yo el autor lo hizo por la presión de sus seguidores, ya que sentía que lo linchaban si terminaba como él lo tenía pensado. Entonces creó cada ruta para cada chica en el manga. En el anime sí lo terminaron como harem porque ninguna quedó como clara ganadora, solo que en este anime ninguna lo hace de la misma manera. Una empieza casi por accidente, otra nace entre videojuegos y competencias y la última te obliga a responder una pregunta que da bastante miedo. Así que comencemos con la primera chica, porque todo empieza con la que decidió sentarse en un pupitre que claramente no era el suyo. Ella es Hikari, y está sentada en la mesa de Soichi. El pobre prota tiene que pedirle permiso para ocupar su propio asiento, pero lo mejor es que cuando ella por fin se levanta, el muy condenado mira justo donde no debía mirar. Las amigas lo cachan al instante y él se pone rojo, pero Hikari apenas le hace un guiño, como diciendo sí. Más o menos eso esperaba que pasara, y pensé que eso iba a ser la típica escena para presentar a la waifu, pero luego volvió a aparecer. En el comedor, después en la biblioteca, más tarde en el campamento, era como si esta güera tuviera un radar que detectaba exactamente dónde estaba el prota. Y aquí me pasó algo curioso. Al principio sí notas esas coincidencias, dices otra vez esta morra, pero después ya ni te lo preguntas, simplemente empiezas a asumir que va a estar ahí, y creo que a Soichi le pasó igual. Sin darse cuenta, Hikari ya se había metido en su rutina, hasta que apareció el bendito rumor, que si había un tipo mayor viéndola, que si tenía un sugar, que quién sabe qué, y nuestro prota hizo lo que cualquier adolescente experto en complicarse la existencia habría hecho. Preguntarle, claro que no, se fue a un campamento de estudio, porque aparentemente huir siempre fue una buena estrategia. Lo gracioso es que ni así logró escapar. Una noche escucha un ruido en la ventana, voltea y ahí está Hikari, empapada, despeinada, después de perderse en la montaña intentando escaparse del campamento donde también la habían enviado. Yo no sé qué esperaba Soichi cuando abrió esa ventana, pero definitivamente no esperaba que la muchacha con la que fantaseaba empezara a revisar su closet como si estuviera de compras. Le olió la ropa, escogió la que más le gustó, se la llevó y al día siguiente, cuando todo el mundo empezó a sospechar que esos dos eran novios, ella confirmó el chisme como si fuera verdad, mientras Soichi seguía intentando entender en qué momento perdió el control de la situación. Y curiosamente, ahí aparece una versión distinta de Hikari, porque entre tanto desmadre termina cocinándole un omelette. Puede sonar como una tontería, pero fue la primera vez que dejó de jugar. Soichi la felicita y ella se sonroja, pero no de esos sonrojos exagerados de anime, sino de los de verdad. Y pensé, bueno, ahora sí ya va la cosa seria. Pues no, porque de regreso a la escuela todo se echa a perder por un malentendido bastante tonto. Soichi menciona el rumor del supuesto sugar. Hikari hace una pausa y lo mira raro, y de repente empieza a unir piezas que solo existían en su cabeza, y se pregunta algo así como: espera, él sabía que yo trabajaba a escondidas, mis padres también lo descubrieron, entonces fue él. Y ya con eso toma al prota como culpable sin siquiera preguntarle para ver su reacción de culpable. Mejor tiene la maravillosa idea de dejarle de hablar nomás porque sí, y no sé ustedes, pero a mí esas peleas siempre me parecen de las más cansadas, porque cuando alguien te grita pues al menos sabes que todavía quiere arreglar las cosas. Cuando te deja de hablar, ahí sí uno se empieza a preocupar. Soichi intenta entender qué chingados pasó, y la respuesta llega de la forma más güey. Después del campamento de vuelta a clases, una chica del comité disciplinario los ve a los dos juntos, cree que están haciendo cosas de novios y ahí empieza a hablar de zanahorias escondidas entre unos arbustos. Sí, así de random. Y gracias a ese comentario, Hikari descubre que quien realmente la había delatado no era Soichi, había sido su propia amiga, todo porque quería quedarse con Araki, el amigo del prota. Casi siempre es al revés. Y mira que los romances escolares exageran muchas cosas, pero pocas duelen tanto como enterarte de que el problema nunca fue la persona en la que desconfiabas, sino la persona en la que sí confiabas. Y después de eso pues se reconcilian en la pastelería, van a la playa, Hikari por fin deja de esconderse detrás de las bromas y lo besa. Y justo cuando uno cree que ahora sí empieza el noviazgo,
eso, ella suelta que quiere irse a España para convertirse en chef, así que la ruta termina exactamente igual que empezó, aunque 5 años después la puerta de la pastelería vuelve a abrirse, y quien entra es Hikari, recién llegada de España, como si el anime quisiera decirte, tranquilo que algunas historias solo se toman más tiempo. Seguimos en el mismo salón, el mismo güey, pero esta vez ni pupitres robados ni campamentos de estudio, todo empieza por culpa de un videojuego. Bueno, y de una chica que claramente nunca aprendió qué significa respetar el espacio personal. Toru Miyamae aparece prácticamente pegándole la cara al pobre Soichi para preguntarle por un objeto del juego, sin un hola ni nada. 5 minutos después ya están en un karaoke, después en un arcade, después jugando juntos otra vez, y sin hacer mucho ruido el anime te deja claro que estos dos hablan muchísimo mejor cuando tienen un control en la mano que cuando intentan conversar como personas normales, porque con Hikari todo era improvisado, con Miyamae todo empieza a sentirse como un trabajo en equipo. Eso sí, no cometan el error de pensar que Soichi es bueno jugando. No, la buena es ella, y bastante. Pero en eso hay un momento que me hizo mucha gracia. Soichi escoge un avatar de oso, Miyamae una conejita, y este animal en vez de concentrarse en ganar la partida intenta verle debajo de la falda al avatar. El resultado que arruina la partida de todo el grupo y 10 segundos jugando. Y ya estaba haciendo tonterías, pero entre tantas bromas empiezan a aparecer detalles raros. En el arcade los niños los confunden con una pareja. Ella le regala un llaverito, él termina regalándoselo a los mismos niños porque le da cosa verlos perder, y Miyamae se queda pensando porque creo que nadie había reaccionado así con ella, y poco a poco empiezas a entender el problema. No es que Miyamae fuera mala haciendo amigos, es que era demasiado buena en lo que hacía y en secundaria empezó a llamar la atención. Los chicos se confundían, las amigas se cansaban de los malentendidos y casi sin darse cuenta terminó jugando sola. Por eso el prota le resulta tan raro, porque nunca intenta impresionarla, nunca compite con ella ni la pone en un pedestal, simplemente juega y no demuestra nada, no conquista, no aparenta, solo la pasa bien con alguien, y hay una escena que termina de convencerme con eso. Miyamae invita al prota a su casa, le enseña su cuarto y uno espera encontrar más videojuegos o alguna otra cosa, pero no. Resulta que pasa horas haciendo figuras y accesorios a mano, llaveros, peluches, pequeñas manualidades inspiradas en los juegos que le gustan, y entre todas ellas saca un conejito, igualito al avatar de Soichi. Se lo entrega y cambia de tema. No hay ninguna confesión, no hay nada de festival de música ni fuegos artificiales, pero sinceramente ese conejito dice mucho más que otros animes de romance. Después viene el problema de siempre, sus amigos terminan castigados por ayudarla a escapar del arcade, ya que el comité disciplinario castigaba eso. Ella siente que otra vez está arruinándole la vida a la gente que aprecia, así como lo hizo en secundaria, así que hace lo único que sabe hacer cuando algo le duele, alejarse. Aunque antes se encierra en un baño para retar a Hikari a un videojuego. Soichi por suerte no la deja escapar tan fácil y la lleva a un arcade viejo. Se ponen a jugar, se ríen y en un descuido ella se corta la mano y él le pone una curita con una banderita. Puede sonar ridículo, pero este anime tiene una obsesión muy curiosa. Las relaciones casi nunca avanzan con grandes declaraciones, avanzan con gestos pequeñitos. Un juego, un llavero, una curita, como si dijera que enamorarse casi nunca ocurre en un solo momento. Ocurre de miles de maneras que a veces ni las notamos. Después llega el evento otaku, Miyamae disfrazada de conejita, Soichi sobreviviendo como puede, y ahí sí se viene una confesión. Y la respuesta, bueno, la respuesta no llega con palabras sino en forma de chupetón. Y el salto en el tiempo casi da risa, porque en un momento están aprendiendo a salir juntos y al día siguiente aparecen con una hija dormida entre los brazos. Creo que aprendieron bastante rápido cómo funcionan las relaciones. Este anime definitivamente no pierde el tiempo. Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado lo que has visto, dale like al video y deja tu comentario de qué otro anime te gustaría que hiciéramos resumen. Y ahora sí, sigamos con la última ruta, que curiosamente esta empieza mucho antes que las otras dos, no en la prepa ni en el primer día de clases. Empieza cuando Shoichi era un niño con un cosplay de chica mágica que seguramente le gustaría borrar de la historia. El problema es que Kyouko jamás lo olvidó. De hecho, gracias a ese momento decidió que iban a ser mejores amigos, y así crecieron compartiendo mangas, molestándose, viéndose prácticamente todos los días, hasta que llegó esa edad rara en donde todo sigue igual, pero ya no se siente igual, porque mientras Hikari apareció de golpe y Miyamae entró a su vida con un control en la mano, Kyouko ya estaba ahí desde hace años, tan presente que Soichi dejó de verla. Y creo que eso pasa más seguido de lo que uno quisiera admitir. Y a veces alguien lleva tanto tiempo a tu lado que tu cabeza deja de preguntarse cómo sería la vida sin esa persona. Simplemente asume que siempre va a estar ahí. Y entonces ocurre una tontería. Una noche cualquiera, un festival, un kimono, Soichi la mira y sin pensarlo demasiado se le escapa un "qué linda". Lo intenta disfrazar, empieza a hablar de los dulces y hace como que no dijo nada, pero Kyouko sí lo escuchó. Y, aunque no responde, tampoco lo olvida.
Después empieza a pasar una cosa detrás de otra, ella entra al club de actividades domésticas, empieza a coser, a cocinar, a ayudar a todo el mundo y Soichi, casi sin darse cuenta, empieza a verla diferente. Le empezó a prestar atención y creo que esa diferencia es importante. Hay un regalo que resume toda esta ruta, unas bragas masculinas tejidas por ella. Sí, suena rarísimo dicho así, pero lo curioso no es el regalo, es el tiempo que hay detrás, porque alguien tuvo que sentarse durante horas a hacer eso con sus propias manos, pensando en una sola persona o tal vez en otra cosa, porque cómo sabría si le iba a quedar bien la tanguita. Puede que sea el regalo más raro del anime, aunque Kyoko sigue empeñada en esconderse detrás de la misma excusa: es que tú eres como mi hermano, y sinceramente ni ella se lo cree, porque nadie pasa madrugadas enteras tejiéndole ropa interior personalizada a su hermano, y si existiera sería muy raro. Ahí había algo más. Mientras tanto, Soichi también cambia, muy despacio pero cambia. Ya no la busca porque siempre estuvo ahí, empieza a buscarla porque quiere verla, hasta que un día todo se va a la chingada, porque en el festival de Navidad ella sigue dudando. Él por primera vez en todo el anime deja de dar vueltas alrededor del asunto y la espera en la azotea. Le dice exactamente lo que siente y curiosamente Kyoko tampoco responde enseguida. Dice que lo va a pensar y cuando escucha eso la primera vez, pensé, uy, soldado caído. Pero no, logré notar algo. Si llevas años intentando convencerte de que alguien solo es tu amigo, aceptar que ya no lo es así tampoco ocurre de un día para otro. Así que vuelve, se sienta con él, comparten comida, se ríen de todas las tonterías que vivieron y finalmente lo besa, con fuegos artificiales de fondo. Y 10 años después siguen exactamente donde empezaron, solo que ahora ya no son dos amigos caminando juntos, sino una familia. El prota es mangaka, lo que quiso ser al principio, y ahora tiene una mini Kyoko que es de lo más tierna. Y al final me pasó algo que no me esperaba, y empecé a pensar en todas esas veces donde uno cree que todavía tiene tiempo, porque a veces sí lo tienes y a veces no. Pero bueno, ya me puse medio filosófico. La próxima mejor cambiamos completamente de tema, porque si creen que Soichi tenía problemas para decidirse, espérense a conocer al sujeto que tiene 100 almas gemelas esperándolo al mismo tiempo. Ese sí que tiene problemas y es tanto que ya le tienen su tercera temporada, y que de hecho ya estoy trabajando en un videíto para hablar sobre ese anime, así que atento al canal en los próximos días. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Goodbye.